Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión sobre primeros auxilios, el cual es un tema muy importante, el que todos deberíamos de conocer. Es importante contar con el conocimiento, por lo menos sobre lo general en primeros auxilios. Es preferible tener el conocimiento y no utilizarlo a encontrarnos en una situación donde se requiera y no saber qué hacer, ¿no? Incluso podemos ponernos en peligro, lo cual resultaría contraproducente. Entonces iniciamos. Los objetivos es que el participante conozca con base a las prioridades de atención en la víctima que lo requiera, mientras acude el personal calificado. Esto es muy importante, es mientras acude el personal calificado. ¿Qué son los primeros auxilios? Se define como las conductas de ayuda y el cuidado inicial para una enfermedad aguda o lesión. Son las evaluaciones e intervenciones que puede realizar un testigo presencial o incluso la víctima misma. Y puede ser con un equipo médico mínimo o incluso sin equipo alguno. Lo importante de contar con el conocimiento. Aparte existe el profesional de primeros auxilios. Un profesional de primeros auxilios es aquella persona que ya tiene un entrenamiento formal en primeros auxilios, cuidados de emergencia o medicina. Incluso actualmente existen niveles de capacitación dentro de los primeros auxilios, que por ejemplo está el primer respondiente, la capacitación en primeros auxilios básicos, primeros auxilios intermedios e incluso avanzados. Los primeros auxilios no debe olvidar, y siempre hago mucha hincapié en esto, ya sea a nivel prehospitalario u hospitalario, la activación de los servicios de emergencia médica. Y la educación de primeros auxilios debería de ser universal. Incluso en otros países, en México apenas tiene pocos años que ya se está capacitando a los niños en materia de primeros auxilios. Todos pueden aprender y todos deberían saber primeros auxilios. Los objetivos del proveedor, primero y más importante, preservar la vida. Lo más importante es preservar la vida, aliviar el sufrimiento, prevenir nuevas lesiones o enfermedades y promover la recuperación. Los primeros auxilios pueden ser iniciado por cualquiera, en cualquier situación, y muy importante, incluye el cuidado de uno mismo. Incluso decimos que siempre lo más importante a nivel prehospitalario u hospitalario siempre va a ser primero y más importante nuestra seguridad. Primero yo, después yo, nuestros compañeros y después el paciente. Muy importante cuidar nuestra seguridad. La valoración en primeros auxilios y las intervenciones se debe basar en evidencia científica o en la ausencia de tal evidencia se debe basar en consenso de expertos. Así que los primeros auxilios como la reanimación son áreas que constantemente se están actualizando. Las competencias, independientemente de cualquier nivel de entrenamiento, incluye esto: reconocer, valorar y priorizar la necesidad de cuando alguien requiera los primeros auxilios. Proveer el cuidado usando las conductas adecuadas, el conocimiento y las habilidades apropiadas. Importante reconocer nuestras propias limitaciones y buscar ayuda adicional en caso de ser necesario. Siempre y de preferencia solicitar ayuda. El profesional de primeros auxilios debe ser capaz de reconocer cuándo se necesita ayuda y cómo conseguirla. Si el proveedor de primeros auxilios se encuentra solo con la persona lesionada o enferma y hay amenazas inminentes que involucren el ABC, que más adelante vamos a hablar del ABC de la reanimación, el cuidado básico se debe proveer antes de dejar a la víctima para activar el sistema de respuesta a emergencias. Afortunadamente, en México ya es más sencillo la activación del sistema de respuesta a emergencias, marcando al 911, el cual vamos a ver en un momento. Los temas básicos de primeros auxilios, los cuales se representan por la estrella de David y el símbolo de medicina, involucra el soporte vital básico, heridas y hemorragias, el estado de choque, quemaduras, traumatismo y el transporte de lesionados, lo cual vamos a ir viendo cada uno de estos temas.
El soporte vital básico son aquellas medidas cuya función va a ser preservar o salvar la vida del paciente. Principalmente cuando hablamos de soporte vital básico, nos enfocamos en los temas de reanimación cardiopulmonar, reanimación cardiopulmonar, lo que implica el alivio de la asfixia cuando una persona se está ahogando, o las ventilaciones de rescate cuando una persona cursa con paro respiratorio. Pero esto, como es un tema extenso y muy importante, se verá en otra ocasión. Heridas y hemorragias. Una herida se define como la pérdida de continuidad de la piel. Prácticamente aquí hay una pérdida de continuidad de la piel. Igual aquí, entonces, dependiendo del tipo de herida, nos puede provocar hemorragias. Este es un ejemplo de una herida punzante donde de forma superficial no es extenso, pero el daño puede ser más hacia el interior y su sangrado, la hemorragia puede ser muy escasa por fuera, pero por dentro sí puede tener un sangrado importante, más si por debajo de la piel la lesión es justamente donde hay órganos sólidos, como el vaso o el hígado. La herida cortante es una herida de bordes, de bordes simétricos, finos, que es causada por un objeto filoso, principalmente. Y puede causar un sangrado importante, dependiendo del vaso sanguíneo lesionado y del área anatómica. La herida contusa prácticamente es un golpe, no una contusión. La herida abrasiva es causada por fricción, como por ejemplo cuando nos raspamos en una pared o cuando caemos y raspamos. Es una hemorragia como por puntilleo y causada por fricción. Esa es la herida abrasiva. Y aquí una imagen de una herida avulsiva, ¿no? La herida avulsiva, prácticamente lo que ocurre es desprendimiento de piel, la cual puede ser causada, por ejemplo, por la mordedura de un animal como un perro, o que la persona haya quedado, o que parte de una maquinaria haya desgarrado parte de la pierna de la persona, ¿no? Esta es la herida avulsiva, es completamente asimétrica, puede haber abundante sangrado y también una importante lesión, no solo muscular, sino también puede haber una lesión de nervios y vasos sanguíneos. En el control de la hemorragia es importante saber que los glóbulos rojos, los eritrocitos que se encuentran en el interior de la sangre, estos son los únicos y encargados de transportar oxígeno hacia las células. Y pues como el oxígeno no le tiene que llegar a todas las células, es importante detener el sangrado, ya que como decimos, cada eritrocito cuenta. Las hemorragias las podemos clasificar en arterial, venosa y capilar. La hemorragia arterial es aquella donde la lesión ocurre en la arteria y las características de estas es que va a ser una hemorragia abundante, va a ser una hemorragia pulsátil y es de las más difíciles de controlar. La hemorragia venosa, la característica que tiene es que la sangre es como de un rojo vinoso y el sangrado regularmente va a ser continuo. También puede llegar a ser difícil de controlar dependiendo del vaso sanguíneo afectado y de la zona anatómica. Y la hemorragia capilar, esta es de las más sencillas de controlar, claro, siempre y cuando la persona no tenga una enfermedad de la sangre. Incluso a veces se resuelve sola, ¿no? Que es la hemorragia capilar regularmente ocurre por heridas abrasivas que dijimos que son causadas por fricción. La técnica hasta ahorita que más funciona para detener sangrados es la presión directa, que como su nombre lo indica, con el apoyo de una gasa o apósito, lo ponemos justamente sobre donde está la hemorragia, el sangrado,
y hacemos una presión continua. Hacemos una presión continua, no soltamos y si, por ejemplo, si la gasa o el apósito ya se llenó de sangre, no lo retiramos. Encima de esta gasa o del apósito colocamos una enzima para que colocamos una enzima para justamente para ayudar a detener el sangrado, la hemorragia. En eso consiste la presión directa o una forma alternativa. Ya una vez que estamos haciendo la presión directa, tenemos que hacer otras cosas o atender a la víctima. Podemos hacer un vendaje compresivo, pero un buen vendaje compresivo, o sea, que apriete, ¿no? Que cumpla la función prácticamente como de sustituir la presión directa, ya que nuestro propósito es detener el sangrado. Y bueno, hay un curso sobre el manejo del control del sangrado que prácticamente nos indica que todos deberíamos de saber cómo controlar un sangrado. Ya nadie debería de morir por sangrados, ¿no? Ya que encontramos un sangrado importante que ponga en peligro la vida, aquí hay algunos ejemplos de heridas que ya mencionamos con anterioridad. Vamos a ver los métodos de control de sangrado para este tipo de heridas. Que, por ejemplo, sangrados en extremidades importantes que sea de difícil control, o sea, que no se hayan controlado con presión directa, entonces nos podemos ir directo a la colocación de un torniquete. Por ejemplo, aquí en esta lesión se ve como que si fuera una amputación. No se logra distinguir si realmente es completa o parcial, pero aquí, como les decía, dependiendo de la severidad de la lesión, nos podemos ir directo a la aplicación de un torniquete. Incluso para la colocación de torniquetes hay protocolos, existen protocolos. Y, por ejemplo, heridas en sitios de unión al tronco pueden ser difíciles de controlar, y aquí lo importante se puede controlar empezando con presión directa o utilizando agentes hemostáticos que van a ayudar a controlar el sangrado, los cuales vamos a ver algunos más adelante. ¿En qué consiste el torniquete? Ya existen dispositivos de fábrica, los cuales prácticamente estos los colocamos. Hay de distintos tipos. Es importante familiarizarse con el funcionamiento de cada uno. Lo colocamos en un sitio más proximal a la herida, que esta puede ser visible, que se pueda manejar bien. Lo colocamos en un sitio proximal a la herida y prácticamente lo ajustamos hasta detener el sangrado, ¿no? Es como cerrar el agua de una llave. Lo cerramos hasta que ya no cae el agua, ¿no? En nuestro caso, hasta que ya no haya sangrado. En el caso de que aún que hayamos aplicado bien el primer torniquete y no se detiene el sangrado, nos mencionan los protocolos que podemos aplicar un segundo torniquete, pero en un sitio más proximal al primero, ¿sale? Y ya con eso se debería de controlar el sangrado. Estos son distintos dispositivos de torniquetes que prácticamente ya incluso hasta en algunos pantalones ya lo incluye, ¿no? Y aquí podemos observar gasas, bueno, esto es una venda, gasas, incluso ya existen apósitos hemostáticos que ya contienen químicos que van a ayudar a la coagulación de sangre y detener el sangrado más rápido. Y detener el sangrado más rápido. Cuando en un principio se empezaba a investigar los agentes hemostáticos, incluso iniciaron como polvos, ¿no? Pero en la actualidad, ahorita se prefiere las gasas o apósitos que ya los contienen, ya que se ha documentado que los de tipo polvo pues puede provocar otro tipo de lesiones, ¿no? El empaquetamiento de la herida, que es en heridas profundas, consiste prácticamente en insertar gasas o apósitos, insertarlos, ¿no? Insertarlos, prácticamente como rellenar la herida, ¿no? Y si estas se llenaron de sangre, que pues va a ser el propósito, colocamos encima y
hacer la presión directa o en su caso, dependiendo del área o del sitio, podemos hacer un vendaje compresivo, ¿no? Que como les indicaba, deben de meter prácticamente la gasa o el apósito adentro para controlar la hemorragia, no que quede de forma superficial, ya que prácticamente, por ejemplo, si aquí está el vaso lesionado, que pongamos aquí una gasa o apósito encima no serviría porque el sangrado continuaría. Un ejemplo, ¿no? Aquí está la herida, la lesión. Vamos metiendo gasas o apósitos, manteniendo la presión directa o el vendaje compresivo para tratar de contener el sangrado en lo que trasladamos al paciente. Entonces, esto es lo correspondiente a control de hemorragias. El estado de choque. ¿Qué es el estado de choque? Antes de empezar a hablar del estado de choque, brevemente hablaré sobre un poquito de la anatomía y fisiología. En el estado de choque es importante considerar que tenemos al contenido. ¿Cuál es el contenido? La sangre. El contenedor, que serían los vasos sanguíneos, arterias y venas. La bomba, que hace que la sangre fluya, que en este caso sería el corazón. Y también debemos de considerar a los pulmones, ya que los pulmones son los encargados de administrar oxígeno al sistema, ¿no? Entonces, prácticamente en el estado de choque nos puede fallar el contenido, o sea, la sangre, que se pierda, que haya alguna alteración de los vasos sanguíneos, como que se dilaten y se pierda la presión, o que se lesionen, y al lesionarse pues va a ocurrir una hemorragia, o que se pierda el control sobre ellos, que provocaría un estancamiento del líquido de la sangre. Si falla el corazón, puede que falle el corazón, que sería un choque cardiogénico, hablaremos del más adelante. O como el corazón se encuentra dentro de los dos pulmones, puede, por ejemplo, que un pulmón desplace al corazón, ¿no? Y hablaremos de ello más adelante. Una forma sencilla o coloquial, si así lo queremos llamar, de mencionar la definición del estado de choque, decimos que es un estado de hipoperfusión tisular generalizada. O sea, disminuye la cantidad de sangre que le llega a todos los tejidos en todo el cuerpo, desde la cabeza, desde el cerebro hasta los pies. Ya esta es la definición, la última definición de acuerdo al último artículo actualmente, donde nos menciona que es una falla circulatoria aguda, ¿no? Asociada con inadecuada utilización de oxígeno por las células, o sea, no le llega el oxígeno a las células. Las células requieren pues oxígeno, glucosa, el azúcar, aparte de nutrientes, ¿no? Pero o sea, no, a la célula no le llega el oxígeno, glucosa y nutrientes. Es un estado en cual la circulación es incapaz de entregar suficiente oxígeno de acuerdo a las demandas de cada tejido. Como resultado, va a haber una disfunción celular, ¿no? Causas hipovolémico. El de tipo hipovolémico, las principales causas, decimos que es hemorrágico. Las principales causas lo vamos a clasificar como hemorrágico y no hemorrágico. Hemorrágico, pues hay una pérdida de sangre, ¿no? Una cortada nos va a provocar una hemorragia, ¿no? No hemorrágico, aquí podemos incluir, por ejemplo, diarrea o deshidratación. La deshidratación también nos puede llevar a un estado de choque no hemorrágico y es muy importante tratarlo, ya que el estado de choque hipovolémico tiene sus fases. Bueno, el estado de choque tiene sus fases y puede llegar a ser irreversible
y cuando llegue a ser irreversible, pues prácticamente aunque hagamos lo mejor posible, el paciente ya no se va a salvar. Obstructivo, por ejemplo, neumotórax, que hablaremos de ellos, el choque séptico. El choque séptico prácticamente ocurre por la complicación de una infección, ¿sale? La complicación de una infección. O sea, la infección avanzó, y ahí nos va a llevar a sepsis y luego al choque séptico. El choque anafiláctico, hablaremos de él más adelante, así como de igual de cada uno de estos. Entonces, continúo avanzando. Este es un ejemplo de un estado de choque obstructivo, que dije que hablaríamos de él. El corazón se encuentra entre los dos pulmones. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre si este pulmón de repente se lesiona? Se lesiona, digamos que se lesionó aquí. O sea, aquí se rompió como que si fuera una bolsa o un globo y le empieza a entrar aire. Ahí se rompió y pues el aire va a empezar a entrar. Va a empezar a entrar. Y si el aire empieza a entrar, pues el aire va a ocupar un espacio. El aire va a empezar a ocupar un espacio y al empezar a ocupar un espacio va a desplazar al tejido pulmonar. Y si este es grave, el mismo aire no solo va a desplazar el tejido pulmonar, sino que va a empezar a desplazar al corazón también. Pero recordemos que del corazón sale la sangre a través de los grandes vasos. Entonces es prácticamente si hay una alteración en el corazón porque el corazón se encuentra suspendido, pues va a empezar a haber una disminución de la contracción eficaz de la salida de sangre del corazón, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando estamos tomando agua con un popote y de repente se dobla tantito o se tapa tantito, entonces disminuye el flujo, ¿no? Este es un ejemplo de estado de choque obstructivo. Tratamiento, vamos a hablar del ABCDE, de la reanimación, a la vía aérea, que la vía aérea esté permeable. La vía aérea incluye desde la nariz, la boca y que el aire llegue hasta los pulmones. Principal causa de obstrucción de vía aérea en pacientes inconscientes se encuentra en nuestra propia anatomía, que es la lengua. Por eso, con una maniobra sencilla que es inclinación de cabeza, elevar el mentón, la vía aérea puede estar permeable y el aire pasa, puede pasar a través de la boca y nariz. Por aquí adentro, adelante, perdón, que adelante está la tráquea. Por aquí atrás, por aquí atrás, aquí se encuentra el esófago, que es hacia donde va comida, hacia el estómago, ¿no? Continuamos. Entonces, eso es la permeabilidad de la vía aérea. La respiración es ver si el paciente ventila o no ventila. ¿Y cómo lo vamos a examinar? Observando el tórax de la víctima. Si el tórax se expande, o sea, se mueve, pues está respirando. O nos podemos acercar y escuchar si entra o no sale el aire. Pero con que la maniobra más fácil es con que nosotros veamos si el tórax se mueve o no. A veces podemos colocar el dorso de nuestra mano, en el caso que sea un paciente que tenga mucha ropa, por ejemplo, que lo ideal sería descubrir un poco. Con el dorso de nuestra mano podemos observar si hay movimiento o no torácico. Y en la circulación vamos a checar el pulso en arterias de grandes vasos de gran calibre, como la arteria carótida, que luego aprenderemos esta técnica, que un 30% de personal, incluso del área de salud, se ha documentado que hay dificultades para la técnica correcta de verificar el pulso. Y puede ser también en esta parte, sobre todo en niños o incluso también en adultos, ¿no? El déficit neurológico, ¿cómo vamos a ver el déficit neurológico? De una forma práctica. Por ejemplo, le podemos preguntar a la persona primero cómo se llama.
para ver si su memoria se encuentra, para ver si puede responder, cómo responde, si responde de manera adecuada. Entonces dije primero preguntándole cómo se llama, ¿no? Claro, en el caso que sea un desconocido o conocido también, para evaluar su memoria, por ejemplo, si nos puede decir o si sabe qué fue lo que pasó, lo que le pasó, ¿no? Entonces, con eso estamos evaluando el estado de lucidez, o sea, si la persona tiene una claridad mental. Y también podemos preguntar, por ejemplo, si sabe quién soy yo, quién sabe si lo estoy, la persona que le está atendiendo, claro, en el caso que sea conocido, o si va con algún familiar o amigo. Evaluamos lo que decimos el tiempo, o sea, qué día es, el tiempo, el lugar, si saben dónde se encuentra, y la persona con la pregunta anterior que le estamos preguntando. Entonces, con esto, de forma fácil y sencilla, podemos tener una idea general del déficit neurológico de manera inicial, Esto para darnos una idea, ¿no? Hay una mnemotecnia, que ahorita se las pondré. Hay una mnemotecnia, por ejemplo, que se llama ABDI, que en A la persona está alerta, V que la persona responde al estímulo verbal, D que la persona responda al estímulo nociceptivo, o sea, el dolor, que responda a un estímulo doloroso, y I que la persona no responde a ningún estímulo, y la persona que no responde a ningún estímulo, pues una persona inconsciente, ¿no? Persona que no es necesario que realicemos ningún estímulo, decimos que está alerta, ¿no? Por ejemplo, alguien se cayó, apenas nos estamos acercando y nos voltea a ver y nos habla, pues es una persona alerta, ¿no? Una persona que solamente responda al estímulo verbal, decimos que es que solamente responde al estímulo verbal, decimos que es una persona que se encuentra somnolienta, o una víctima somnolienta. Que un ejemplo de esto puede ser, digamos, como cuando alguien cuando alguien tiene mucho sueño y si no le continúas hablando, pues se queda dormido, ¿no? La persona que solo nos responde al estímulo doloroso y ya de ahí deja de responder, o sea, no continúa interactuando con nosotros, decimos que es una persona que se encuentra estuporosa. Y como dije, la persona que no responde a ningún estímulo es una persona inconsciente. Eso es sobre déficit neurológico. Lo ideal es explorar, siempre exploremos, ¿sale? Que claro, lo importante es que vamos a tratar e identificar la lesión más grave, pero lo ideal es explorar por completo para no pasar por desapercibido otra lesión que puede comprometer la vida de la víctima, de la persona. El choque anafiláctico es una reacción progresiva de signos y síntomas que se van a caracterizar por inflamación, dificultad respiratoria, picazón y eventualmente shock. Si no es tratado a tiempo, puede llevar a la muerte, que incluso se ha documentado que personas pueden tener hasta 30 minutos para que sean tratadas, ¿no? Prácticamente, ¿cuál es la causa del choque anafiláctico? Digamos que es una reacción inflamatoria generalizada, o sea, en todo el cuerpo descontrolada, ¿no? Que siempre, digamos, siempre pongo este ejemplo. Por ejemplo, cuando nos golpeamos en el brazo, digamos que no nos dimos cuenta y nos golpeamos en el brazo, pues ahí se va a formar, ahí va a haber inflamación, ¿no? Ahí va a haber inflamación, ¿no? Se va a formar un hematoma, un chipote. Ahí va a ocurrir inflamación, pero va a ser localizada. O sea, como solo ahí nos golpeamos, solo va a ser en el brazo.
pero en el choque anafiláctico, digamos que va a haber una inflamación en todo el cuerpo, ¿no? Que incluso en la garganta, que de ahí también tenemos tejidos blandos, pues se puede llegar a cerrar, y si se cierra aquí, pues es la vía aérea. Si así, aquí se llega a cerrar, si a veces con una infección o inflamación de la garganta ya nos cuesta tragar saliva o hablar nos molesta, ahora imagínense con una inflamación importante, se puede tapar o cerrar aquí y el aire ya no pasa y el paciente puede caer en paro respiratorio y posteriormente en paro cardiorrespiratorio. El proveedor de primeros auxilios debe estar familiarizado con el autoinyector de epinefrina, ¿no? Que esta es la medida inicial para salvar a esos pacientes. Claro, en alergias se utilizan otros fármacos, ¿no? Pero son fármacos como que de segunda línea. El tratamiento inicial que le va a salvar la vida al paciente es la inyección de adrenalina o epinefrina. Y por lo tanto, el proveedor de primeros auxilios también debe estar familiarizado con el uso de este dispositivo, que incluso pacientes que ya se conocen como alérgicos, a veces ellos mismos cargan sus propios medicamentos o antiinflamatorios. Y esto se aplica directamente sobre el músculo. Es como una inyección intramuscular, se aplica directamente sobre el músculo. Que este dispositivo ya prácticamente es como poner un lápiz sobre la ropa o lapicero y le aplastamos un botón y automáticamente administra el medicamento. Esto es algo extra y muy importante, ya que pues la principal causa de muerte es por enfermedades cardiovasculares, motivo por el que lo agregué. Todo paciente con molestia en el pecho es infarto hasta demostrar lo contrario, ¿no? Y aquí les estoy hablando como molestia, o sea, puede ser como dificultad para respirar, como que una sensación de opresión o como que si lo estuvieran aplastando, eh, o incluso dolor, ¿no? Pero cualquier molestia en el pecho es infarto hasta demostrar lo contrario. Llamamos a emergencias, ¿sale? No nos olvidemos de llamar al número de emergencias. Y el personal que nos atiende al teléfono, en lo que se despacha la unidad de emergencia, nos debe dar las indicaciones de que a la víctima le podemos dar a que mastique, muy importante, que mastique, que sea masticada, no tragada, una tableta de aspirina, ¿no? De adulto, sin cubierta entérica, de la normal que decimos a veces. O en la ausencia de una tableta de aspirina pueden ser 2 pediátricas, pero importante que sea masticada. Únicas contraindicaciones: que el paciente no sea alérgico y que no tenga historia reciente de alguna hemorragia. Y el choque cardiogénico, lo que ocurre en el choque cardiogénico prácticamente es que el corazón ya no funciona con eficacia. Y si ya no funciona con eficacia, pues ya no va a bombear la sangre. Y al no bombear la sangre, no le va a llegar oxígeno, glucosa y nutrientes a las células. Principal causa de choque cardiogénico es el infarto al corazón, el infarto al miocardio. El choque medular, la médula espinal es como una antena, si lo podemos ver, que le va a llegar todas las señales, le va a llegar las señales y estas señales las va a transmitir hasta el cerebro, y de aquí del cerebro pues se va a emitir una respuesta. Eso a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos sin profundizar. Y de la médula espinal, pues de aquí va a surgir el control del cerebro, ¿no? Recordemos que los vasos sanguíneos se encuentran controlados o inervados por los nervios. Pero ¿qué ocurre, como se ve en la imagen, qué ocurre si a partir de este nivel hay una lesión
Entonces, la información ya no va a poder ir de la médula espinal de aquí para abajo. Ya se interrumpió. Entonces hablando a nivel central de la médula espinal, órganos, vasos sanguíneos que de aquí para abajo esté a cargo la médula espinal, un ejemplo, las piernas, pues ya no van a responder, ¿no? Prácticamente se interrumpió la comunicación. Como por ejemplo, digamos que se cortó un cable, pues aunque el interruptor mande la señal de que se encienda, pero si el cable está cortado, no va a encender el foco. Y este es un ejemplo, como les decía, los vasos sanguíneos están bajo control de los nervios. Los vasos sanguíneos envían constantemente señal, perdón, los nervios envían constantemente señal al vaso sanguíneo sobre su tonicidad. ¿Qué es la tonicidad? Digamos, el diámetro que deben de mantener. Recordemos que a través del vaso sanguíneo viaja la sangre. Y esto es como, por ejemplo, como una manguera. Si nosotros disminuimos el diámetro, voy a usar como ejemplo aquí, si nosotros disminuimos el diámetro, pues la sangre va a llegar más lejos. Como una manguera si le disminuimos la luz, o sea, donde sale el agua va a llegar con mayor presión. Pero si aumentamos el diámetro, pues el agua va a llegar con menor presión. Ahí nada más, ¿no? Entonces, en el choque neurogénico prácticamente eso es lo que ocurre. Se pierde el control sobre los vasos sanguíneos y al perderse el control sobre los vasos sanguíneos, entonces, digamos, la sangre se va a estar estancando. Ya no va a ser la misma cantidad de sangre que vaya a regresar al corazón. De manera muy, muy resumida, esa es la fisiopatología del choque medular. Quemaduras. Las quemaduras son una de las lesiones prácticamente más devastadoras, ya que no solamente es la lesión física, sino que también pueden haber aspectos emocionales y psicológicos del paciente, ¿no? Y ahora sí que hay lesionados desde bebés hasta personas de la tercera edad. Y en muchos casos, a veces no solamente es la lesión de la quemadura, sino, por ejemplo, digamos, pueden haber más lesiones como traumatismo, ¿no? Digamos, no sé, tal vez alguien se desmayó en la cocina, por lo tanto se quemó, pero también puede tener traumatismo, ¿no? De aquí de la importancia de la exploración que les decía. Nuestra capa de la piel, está dividida en tres. Tenemos una capa superficial, una capa intermedia y a partir de aquí para abajo la capa profunda. Que si le ponemos nombre, la capa superficial es la epidermis. La capa más superficial, la capa de en medio es la dermis y la capa más profunda es la hipodermis. ¿Y esto por qué es importante saberlo? Porque dependiendo de hasta dónde llegó la quemadura, vamos a clasificarla. Cuando la quemadura solo llegó hasta la epidermis, la capa superficial, la principal característica es que la piel se va a poner roja, enrojecimiento y dolor, son dolorosas, ¿no? Que la causa más frecuente es por la radiación ultravioleta, quemaduras de sol, ¿no? Así lo pueden identificar. Quemaduras de segundo grado lesionan hasta la dermis, o sea, la capa de en medio. La característica de las quemaduras de segundo grado son las más dolorosas y su característica es que van a aparecer ampollas. Les llamamos ampollas, ámpulas o flictenas. Y las quemaduras de tercer grado prácticamente lesionan las tres capas de la piel y su característica es que van a ser negras,
y no van a tener dolor. ¿Pero por qué no van a tener dolor? Porque ya hasta se dañaron o se quemaron los nervios que transmiten la sensación de la piel, ¿no? Pero también son graves. La quemadura de tercer grado no va a presentar dolor, pero es frecuente o común que cerca de la quemadura de tercer grado haya una de segundo grado y pues aquí sí va a doler, ¿no? La regla de los 9, esta regla, la regla de los 9 nos toma en cuenta que segmentos corporales esta es una regla aproximada, segmentos corporales van a estar representados por un 9%. Por ejemplo, toda la cabeza, tanto la parte anterior, o sea, de enfrente y posterior, toda la cabeza va a ser un 9%. Aquí nos dice 18, pero como tip, digamos el tórax, un 9%, abdomen, 9%, brazos, todo el brazo, 9%, 4.5 aquí nos dice, pero es la parte anterior, o sea, de frente, más la parte posterior, 4.5, o sea, todo el brazo, 9%, ¿no? Y toda la extremidad inferior, toda la pierna, un 9% también, ¿sale? Bueno, aquí prácticamente puede ser, aquí nos dice 9% toda la parte anterior y 9% toda la parte posterior. Ustedes se lo pueden aprender también como, por ejemplo, muslo, 9%, pierna 9% también, ¿sale? En adultos, los genitales un 1%. Y también, importante, la palma de la mano del paciente, digamos que fue una quemadura de poca superficie corporal, a veces es más práctico calcularla con la palma de la mano del paciente, ¿sale? No de la nuestra. Eso es en adultos. Y en niños, esta imagen me gusta, ya que en ellos, aquí por ejemplo, aquí nos toma en cuenta también el valor de cada nalga, ¿no? Que le asigna un valor. Y también, por ejemplo, toda la cabeza un 9%, brazos un 9%, 9%. Aquí nos dice un 7%, pero aquí se toma esto, ¿no? El manejo de fluidos. Esto prácticamente, digamos, ya sería como para primeros auxilios a nivel intermedio o avanzado, porque aquí se requiere administrar líquidos, fluidos por la vena al paciente. Hay una fórmula de consenso que nos dice cuál es la cantidad de líquidos que vamos a administrar en las primeras 24 horas posterior a la quemadura, que la fórmula es 4 mililitros, aquí se las voy a poner de manera más simplificada, 4 mililitros de solución de Ringer lactato, perdón, bueno, Harman, 4 mililitros por el peso del paciente en kilos por el porcentaje de la quemadura, por el porcentaje del área de superficie corporal quemada. El resultado que nos dé, lo vamos a dividir entre 2. El resultado que nos dé, lo vamos a dividir entre 2. Y ya que lo dividimos entre 2, lo primero que nos da es lo que vamos a pasar en las primeras 8 horas. En las primeras 8 horas del paciente. Lo que les comentaba, en las primeras 8 horas posterior a la lesión, la mitad de la cantidad calculada, por eso la recomendación que lo dividieran entre 2, es lo que se va a pasar en las primeras 8 horas. En las segundas 8 horas se debe dar el 25% y en las terceras 8 horas
el otro 25%, pero recordando en las primeras 8 horas posterior a la lesión. Aquí es importante preguntarle, saber a qué horas fue la lesión, o sea, a qué hora se quemó, a qué hora se quemó. Lesiones traumáticas. La fractura es la interrupción de la continuidad de un hueso. Las vamos a clasificar en abiertas o cerradas. Abiertas, ahí la piel se encuentra alterada, ¿no? Esa es una fractura abierta. Y cerrada, la piel está intacta, ¿no? Que les comento de una vez que a veces cuesta un poco de trabajo, incluso dentro del hospital, dependiendo de la lesión, poder diferenciar una fractura de un esguince. Ante la duda, siempre acudir con el médico. Signos y síntomas de las fracturas, pues por ejemplo, ¿qué podemos observar aquí? Deformación. A lo mejor si palpamos puede haber crepitación, o sea, como que se siente como que el crujido del hueso. Va a haber mucho dolor, inflamación, alteración de la sensibilidad, y si comprometió un nervio o si comprometió un vaso sanguíneo, puede haber pérdida del pulso, o si fue, por ejemplo, o sea, una fractura de una extremidad o de cadera, puede haber asimetría, ¿no? Esos son los principales signos y síntomas. Principios del tratamiento, no olvidemos el ABCD de la reanimación, ya lo comentamos. Es importante realizar la adecuada movilización e inmovilización del paciente antes de aplicar la férula. Siempre antes de aplicar la férula, lo ponemos al paciente en una posición anatómica de acuerdo a su eje, que eso lo veremos posteriormente en la práctica. Ideal antes y después de aplicar la férula, evaluar el pulso del paciente, ¿sale? Paso número 1, siempre nos vamos a apoyar de otra persona. Mientras una persona inmoviliza tomando de las dos articulaciones más próximas a la lesión, de ahí tomamos para hacer la inmovilización. Evalúe el pulso y las funciones motoras y sensorial. Pida a su compañero que proporcione el soporte suave y tracción en eje de la extremidad, lo que les comentaba. Colocar la férula debajo o al lado de la extremidad, colocar material de relleno entre la extremidad según sea necesario para asegurar presión y contacto uniformes. Asegurar la férula. Vamos a asegurar la férula. Aquí nos menciona con ataduras, pero regularmente ya hay broches, velcros. Evaluar y registrar la función neurovascular distal. ¿A qué se refiere esto? A evaluar la sensibilidad, si el paciente siente, y evaluar pulso, ¿sale? Que esto es un poco más complicado a veces detectar, hacer la detección del pulso, incluso en pacientes normales, de aquí la importancia de la práctica. Cualquier alteración, siempre preguntarle al paciente. Claro, si está consciente. La movilización y traslado de lesionados, ¿qué es? Son las técnicas manuales estandarizadas que se realizan para movilizar adecuadamente un paciente lesionado, ¿sale? Pero prácticamente, ¿de qué va a depender la movilización del lesionado? De su condición de lesión, si está consciente, inconsciente, si coopera totalmente, parcialmente de la extremidad lesionada, qué tipo de lesión fue. Por ejemplo, si tuvo una fractura de cabeza, una fractura de columna, es el número de personal y la técnica para movilizar que vamos a emplear. Y también si el área es segura, no es segura, dónde nos encontremos. Depende de muchas cosas, ¿no? Es un tema muy bonito, muy extenso, lo cual veremos en la práctica. Siempre decimos primero no hacer más daño, primum non nocere, ¿sale? Siempre en cada curso, en cada capacitación, comento que así como es importante saber qué hacer, también es importante saber qué no hacer para no complicar ya la lesión o enfermedad que el paciente tenga. Aquí concluimos parte de la bibliografía donde nos apoyamos. Prácticamente cada 5 años ocurre actualizaciones en materia de primeros auxilios y reanimación.
Así que de aquí hasta el 2025 o en el transcurso de estos años, saber qué actualizaciones hay. Las actualizaciones después las daré en otra sesión, pero también es importante considerar otras guías, ¿no? Más bibliografía. Por ejemplo, los primeros auxilios en lugares remotos, o sea, son los primeros auxilios que ocurre en sitios lejanos a la ciudad, en sitios agrestres, ¿no? Y es algo completamente distinto a los primeros auxilios en una ciudad, donde ahí sabemos que por lo menos la ambulancia va a llegar en algún tiempo determinado, pero aquí puede ser una condición de mayor desafío, donde tenemos tal vez también menor cantidad de recursos, ¿no? Y también existen esta asociación de guías, que prácticamente de aquí se basan los primeros auxilios en sitios remotos. La capacitación cuesta menos que un accidente, parte de lo que comenté en un principio. Y algunas páginas que, por ejemplo, en esta, aquí comparto mucho sobre medicina de la reanimación, todo lo relacionado a la reanimación, que es muy extenso, actualizaciones en medicina prehospitalaria, urgencias prehospitalarias y medicina de aventura, que también es muy extenso el tema, e incluso existe la organización de medicina de aventura, ¿no? Entonces, aquí concluimos. Espero sea de mucha utilidad. Cualquier duda, estoy en contacto con ustedes y muchas gracias.